Buenas noches, merodeadores de historias. Bienvenidos a su programa del oculto, el archivo de la muerte. Mi nombre es Israel y hoy les tenemos historias sobre asesinos seriales. El día de hoy nos acompañan tres de nuestros mejores investigadores. Buenas noches, Alma, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. De este lado tenemos a Gabriel. Hola Israel, gracias por la invitación y quédense porque este podcast está buenísimo. Claro que sí. Y de este lado tenemos a Edwin. Hola, mucho gusto, un gusto de estar aquí. Qué bueno que pudiste venir. Gracias. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Y ahora bien, cuéntenme, ¿qué historias tienen el día de hoy? Alma, ¿nos puedes compartir? Fíjate que en estos días estuve investigando a profundidad en una prestigiosa plataforma que es TikTok. Claro que Y sí. di con un caso que me dejó impactada, que es de 4 hermanas que se dedicaban más que nada a la prostitución, que lo que hoy conocemos como trata de blancas. Estas mujeres eran Torres Valenzuela al principio, pero son más conocidas como las Poquienchis. Estas mujeres nacieron bajo un núcleo familiar muy violento, ya que el papá era policía, era alcohólico y era muy machista, y la mamá era muy religiosa. El papá llevaba a sus hijas, se susurra y se rumora que llevaba a sus hijas a la cárcel, y él les decía así como de no, pues mira, observa, y las ponía a ver las torturas que le hacía el papá a los reos o también cómo los ejecutaba. El domingo de llevar a tus hijos al trabajo, ¿no? Sí, algo normal, algo tranquilo. Okay. Pero entonces eran, según yo tengo entendido, 4 hermanos, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de cómo es que vivieron cómo fue su proceso para convertirse como en estas personas horribles que ya sabemos que son? Estas hermanas, la mayor, Carmen, una de ellas se fugó cuando era una adolescente, no dicen muy bien la edad, y se fugó como mujer a vivir la vida loca con su novio, pero su papá la cachó y la encontró, le dio la golpiza de su vida y pues la encarceló. Son aproximadamente, se estima que 1 año, pero la cifra exacta fueron 1 año 2 meses, y salió con la condición de que se casara con un abarrotero de aproximadamente 50 años de edad. Y de esta relación nació un niño que años después falleció en un recinto de su negocio de mujer, muy honrado, que era un burdel. Sí, Negocio de honradísimo. chavo. En castigos medievales. Claro. Estas mujeres abrieron un burdel, ¿no? Un burdel. Era un burdel. Sí. Pero para ese entonces la prostitución estaba castigada, satanizada y ilegal en Jalisco, pero ellas lograron conseguir el permiso con el alcalde, porque dijo así como de, pues yo te doy el permiso, tú dame chance de, pues tú compláceme. Y abrieron varios burdeles en los estados de Jalisco y Guanajuato, y mayormente las chicas que trabajaban ahí eran unas niñas, tendrían de aproximadamente de 12 a 24 años, porque ya 25 años ya eran consideradas viejas. O sea, la persona de la política le dijo, tú puedes abrir tu congal, vamos a ponerla así, tu ¿Puedes abrir congal, tu cobongo? y tú me vas a dar servicios, o sea, como una paga. Sí, y era muy triste porque en este negocio prosperó mucho porque eran unas niñas, o sea, eran muy jóvenes. Y también cuando las reclutaban era de que pues yo te prometo que trabajes de limpieza si estaban sus papás, porque si no estaban sus papás eran secuestradas, eran robadas. Y también la congruencia de que las mataban si eran anémicas, pero nada más le daban de comer a estas niñas un plato de frijoles al día y 5 tortillas. Dios, o sea, imagínate, si tengo anemia, me matan, pero no me dan de comer bien, o sea, qué incongruencia. Pues era como su forma de renovar el stock, ¿no? Como de ya no me sirve. Eran las cosas ahí, primeras entradas, primeras salidas. Sí, justo. Y para más triste, era que estas mujeres les mandaban dinero a la familia y era como, ay, mi hija está bien, no pasa nada. Y es algo que no me cabe en la cabeza, cómo los papás permitían que se llevaran a sus hijos. O sea, si no las conocían, ¿cómo permitían que se fueran? Sino como, no, sí, pues vete allí 3 años, no te preocupes, Sí, vete a aquí te vivir la vida espero. loca.
Es lo que a mí yo todavía no comprendo de cómo dejaban que se fueran sus hijas. Oye, y a ver, entonces, ¿cómo es que asesinaban a estas niñas, no? Porque pues tenemos entendido que eran como negocios muy grandes, ¿no? Coludidos con la policía. Entonces, ¿cómo es que lograron cometer tantos homicidios como pues, nos cuenta la historia? Pues ya cuando eran consideradas viejas, que tendrían 25 años, cuando estaban muy enfermas, cuando quedaban embarazadas y no eran populares o no eran así como muy pedidas, las mataban. Si no les sonreían a los clientes, igual eran asesinadas. Y para esto tenían un ayudante que era el verdugo. Y este hombre se encargaba básicamente de encerrarlas por días en un cuarto. No les daba de comer, no les daba agua. Pues se iba y regresaba, pero nada más a golpearlas. Las golpeaba con un palo, con un clavo muy afilado a la punta. Y ya cuando estas mujeres estaban muy débiles, ya sea que las mataba, las acababa de matar, las enterraba vivas, las aventaba de un techo y ahí quedaban las pobres mujeres. También se dice que las mismas chicas, con tal de ganarse el favor de estas señoras, eran las que se encargaban de matar a las compañeras. Ah, o sea, pasaban de víctimas a victimarias. A victimarias. Solo por el poder. Por agrado. Sí, para que igual no les pasara lo mismo. Y pues Por supervivencia, ¿no? Ajá, que varias de ellas, ya después de ser víctimas, eran como las prefectas o se encargaban igual de reclutar o cuidar a estas niñas. Qué tenso. Sí. Y en 1964 una niña alcanzó a escapar de este negocio de chava, de mujer, y dio aviso a las autoridades. Para su buena suerte, en ese entonces fue cambio de sexenio, entonces no estaban las autoridades pasadas. Y cuando fueron a investigar, las mujeres, las poquienchis, dijeron así como de, pues, yo te doy muchachas, tú cuídame. Y no aceptaron. Y en uno de los cateos, que es una cantina llamada La Caña de Oro, encontraron aproximadamente 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos ahí encontrados. Su cifra normal, confirmada son 90 personas, pero se sospecha que son alrededor de 150. No, oye, poquitas. Bastantes. No, y es curioso Bastante. cómo en Latinoamérica se da mucho ese tipo de casos, ¿no? En el que los que nos tendrán que proteger están metidos muchas veces en ese tipo de crímenes, Sí. los políticos. Nada fuera de la realidad. Sí, no, pues nada más vemos en México actual, ¿no? O sea, hay demasiados casos de los que sabemos y de los que no sabemos. Entonces, pues, es de preocuparse, ¿no? Y algo curioso que cuando las arrestaron, ellas, como había muchos niños, muchos fetos, les dijeron que ellas hacían pactos con el diablo, hacían brujerías, y una de las hermanas dijo así como de, prostituyo niñas, pero brujería jamás. Hay niveles. ¿Cómo? Eso. Eso es el diablo. Aquí sí rezamos los domingos. Sí. ¿no? Claro, pues, prostituyo mujeres de día, no, de noche y rezamos el día. También, y Claro. Y en la mañana también. Muy bien, pues es que está muy, muy intenso. Entonces terminaron arrestándolas que por el 90 y qué? No, en el 64. 64. Tiene muchísimos años ese caso, ¿no? Sí, es viejo, pero pues lastimosamente se sigue dando. Y lo más chistoso es que la vida y la justicia en México actúa de formas misteriosas. Nada más les dieron 40 años de sentencia. 2 murieron en la cárcel, una de cáncer, una le cayó un balde llena de cemento, otra creo que falleció antes de que ya las sentenciaran y la última murió en libertad. Creo no, pues está. la muerte más tonta que he escuchado. Me Ajá. cayó un balde de cemento en la cabeza. ¿Crees que eso haya sido provocado o que sí fue literal, se me cayó por mala suerte? Dicen que fue mala suerte, pero sabrán. Pues ni modo. Bueno, pues el día de hoy yo también les tengo un caso muy curioso que pues es prácticamente reciente. Fue en el año 2021, o sea, a escasos 4 años. Tal vez ya lo conozcan, pasó mucho por la televisión y el hombre del que les estoy hablando es el Chacal de Atizapán. Esta persona operaba en una parte de Atizapán como de estratos de bajos recursos, ¿no? Este hombre se llama, déjenme buscarlo, se llama Andrés Filomeno Mendoza. Es un hombre de aproximadamente 60 años, pero eso no le quita que haya actuado de manera horrible durante muchos años. Esta persona trabajó con el gobierno, exactamente como lo vimos en el caso pasado, estaba como muy coludido con el gobierno, porque él manejaba como las despensas, manejaba todos los apoyos que daban, y pues así enganchaba a sus víctimas, ¿no? En que en su mayoría eran como mujeres de bajos recursos por el área en el que vivía. Y pues lo sorprendente es que esta persona tenía una casa muy grande, ¿no? O sea, tenía casa con varios cuartos en ella.
Y las personas que vivían con él pues eran personas que rentaban y curiosamente jamás se dieron cuenta que entraban mujeres y nunca salían. O sea, era bien ilógico. ¿Cómo ven ustedes? Pero a ver, una duda. O sea, él es una persona de tercera edad que Casi ya... tercera edad. ¿A partir de cuántos años es la tercera edad, chicos? Se supone que es 65, ¿no? Ahorita ya 65. es 60, 65. Ok, bueno, ya era adulto, no era tan jovencito. Ya a esta edad él empezaba a hacer este tipo de acciones. Se supone que empezó desde antes, ¿no? O Ajá. sea, como que ya el gancho chido fue de que pues empezaba a dar apoyos, ¿no? Por ejemplo, ayer vi una entrevista que decía un chico de, pues no, pues nos arreglaba los baches de la colonia, nos daba despensas, era una persona muy tranquila. Y eso es lo curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto que muchos de los asesinos seriales son como amables, son como, ay, pues es que es una buena persona, se junta con nosotros, y tienen mucho como esa onda de, ay, es que ayuda a la comunidad, ¿no? Pero en realidad pues, son personas horribles, monstruos. Entonces, pues prácticamente su modus operandi de este tipo, pues era como igual del 2010 aproximadamente al 2021 cometió muchos homicidios. Atraía, les digo, a las mujeres a su casa, les prometía como apoyos de despensa, becas, apoyos para su casa y así. Y en el momento en el que estaba ahí, pues se les insinuaba, ¿no? Porque era un pervertido de lo que se les insinuaba. Y cuando les respondía negativamente a estas mujeres a él, pues era como de, no, pues, me vuelvo loco y te mato. Aquí el tema de por qué es asesino serial es porque pues, mató a muchísimas mujeres, ¿no? Aproximadamente 20 en su casa, 30 personas en su sótano, ¿no? Y esa es otra curiosidad, ¿no? Es como de que, ay, estaba en su sótano, pues prácticamente nadie se daba cuenta, ¿no? Se dieron cuenta porque, según la verdadera plataforma de información que es TikTok. Sabe cosas. Sí. Sabe cositas. Se supone que una persona que él conocía, una mujer, le pidió el favor que la acompañara a comprar cosas porque ella tenía como un negocio de teléfonos o algo así. Entonces le dijo que pues si la podía acompañar, ¿no? Porque ya era su vecina, la conocían de años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta chica ya no regresa a su casa en la tarde, ¿no? Su esposo, es un comandante de la policía. No revelan su nombre por seguridad, pero es comandante de la policía. Y esta persona se percata de que su esposa no regresa. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace es que luego se mueve, ¿no? Como de, oye, mi esposa no ha regresado, vamos a la comandancia, vamos a meter las denuncias, tal. Porque sabe que las primeras horas son las primordiales, ¿no? Cuando alguien desaparece, pues tienes que reportarlo luego. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de que empieza a rastrear como su teléfono y el testimonio de su esposa de que, ay, no, pues me voy a ir con esta persona a comprar cosas al centro y así, van a su casa, la confronta y al principio él como de, no, aquí no está, ¿no? Y ahí como bien sacado de la pena. Pero él insiste en que sigue ahí, rastrea el teléfono, ven que la última ubicación fue ahí, entonces vuelve a regresar con otro de sus compañeros, se meten a la fuerza y pues se dan cuenta que él trata de cerrar una puerta, ¿no? Como de, oye, aquí no entran, aquí no hay nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que él trata como de cerrar la puerta, ellos se dan cuenta que hay como un sótano en esa parte de la casa y es cuando encuentran todo, ¿no? O sea, y lo peor es que, o sea, dimensionen lo que es esto como de encontrar a tu esposa, ¿no? Como pues, sus pertenencias y ahí ver todo ese escenario, o sea, ¿cómo creen que se sintió, no? O sea, es horrible. ¿Y a este hombre cuánto tiempo le dieron de sentencia? Pues al parecer le dieron como 3 cadenas perpetuas, ¿no? Se supone que todavía está en la cárcel, pero bueno, todavía le faltan como muchos cargos que tiene. Porque aparte las investigaciones son lentas, ¿no? Sabemos que en México las investigaciones son lentas y... No, y aparte es una muestra de que las apariencias engañan, ¿no? Porque cuando salió la noticia tú lo ves y era una persona bastante bajita, incluso hasta como que coqueaba. Entonces no se sabe cómo fue que pudo haber matado a tantas, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, es como bien curioso. Y lo que te digo, o sea, sus vecinos decían que era una muy buena persona, era amable, o sea, ayudaba a la gente. Y y otra cosa, o sea, como de que su forma de operar era más como pues, desmembrar los cuerpos, porque
irónicamente, pues trabajó de carnicero, ¿no? Sí. Entonces, ahí también nos damos cuenta de cómo los asesinos utilizan como todo lo que ya saben para... Traerlo a su favor. Ajá, sí, todo, ¿no? Como... Y lo que son las cosas de que solamente se dieron cuenta cuando faltó una esposa de un policía. O sea, es como pasaron tantas desapariciones y no pasaba nada. Y ya cuando fue la mujer de un policía, ahí fue cuando ya se empezaron a mover. Sí, justamente, o sea, es como de que hasta que no pasa alguien que les importe realmente a la policía, pues es como de que no vamos a hacer nada, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo no trabajan estos? Como lo vimos en el caso anterior, ¿no? O sea, están coludidos con políticos pesados, ¿no? Pues muy mal, esperemos que pague sus crímenes y que no salga libre, que no se hagan injusticias y pues lo siento por las familias que se vieron afectadas, porque pues todos estos son casos reales que pasaron, son actuales y bueno, es lamentable que este tipo de personas o monstruos, no sé cómo los llaman ustedes, pues estén en la sociedad. Sí, ¿no? Y ni siquiera tienen como un motivo claro, ¿no? Sí, ¿no? Muchas veces es como de que hay una revelación de Dios o odio y así. Ese tipo realmente no tenía como un Propósito. un motivo real, ¿no? Ujú. Porque se manejan como feminicidios, porque sí, obviamente hay como un tema ahí como de género, Sí. pero más allá no es como que haya un motivo claro del por qué lo hizo, ¿no? Como otros asesinos. Y no se ha investigado psicológicamente su forma de ser de la persona para entenderlo un poquito. Obviamente sí, pero no es como que lo revelen mucho, ¿no? O sea, las investigaciones no son como muy claras para el público en general, pero pues esperemos que no salgan. Esperemos que. Vamos a un corte comercial, chicos, y regresamos. Muy bien. Gracias, volvemos después de esta pausa informativa. Ahora sí, vamos a continuar. Muy bien. Acabamos de escuchar dos casos de México, de los más sonados o que nos parecieron un poquito más horribles, ¿no? En ese sentido. Ahora, Gabo, ¿quisieras platicarnos qué es lo que tú investigaste? Sí, vamos a dejar un poquito a México, ahora vámonos a Estados Unidos. Vámonos allá por la década de 1944, donde John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo el Payaso, nació. Él nació en Chicago, Illinois. Él fue víctima de su papá, que era una persona con severos ataques de sadismo, porque él por cualquier motivo pegaba a su hijo. Su hijo tenía conductas un poco afeminadas, era un poquito pasado de peso y al papá eso le molestaba. Entonces él agarraba el cinturón y le daba cuerazos hasta dejarlo incluso en algunas veces inconsciente. No inventes, o sea, como que todos nuestros papás nos van a dejar traumas. ¿O? Sí, sí, o sea, si se dan cuenta a veces la misma familia es la causante de que tenga nuestro asesino un punto que le incite a hacer ese tipo de atrocidades. Este muchacho creció justo en Chicago, Illinois, y él conoció a una mujer con la que tuvo nupcias, tuvieron 2 hijos, y este John es bien curioso porque le dijo a ella que él era bisexual, o sea, que a él le gustaban los hombres y le gustaban las mujeres. No sé cómo ella lo vio normal o dijo, sí, pues no pasa nada, yo te acepto, pero eso llegó a ser perjudicial, no para ella, pero sí obviamente para su matrimonio, porque entonces él tenía ese acuerdo con su esposa de que podía ser bisexual sin afectar su matrimonio. Él en algunas ocasiones junto con su esposa tuvieron relaciones sexuales con hombres, o sea, hacían tríos, y era algo muy normal en la vida de este matrimonio. Conforme pasó el tiempo ellos siguieron involucrándose en tríos, pero él empezó a tener gustos más ya declarados hacia los varones que hacia las propias mujeres. Llegó un punto en el que sin su esposa, él llevó a un jovencito de entre 17 a 18 años a su casa, lo emborrachó, abusó de él sexualmente
Y cuando él despertó, le dijo: puedes irte a tu casa, pero ni se te ocurra ir a denunciarme o irme a acusar porque nadie te va a creer. Él fue directamente a la comisaría, él Es demandó. exactamente lo que le dijeron que no hicieran. Ajá, sí, él demandó. Las autoridades fueron a buscar a John a su casa, pero él tenía una ventaja, que él era muy buen vecino. Él era un buen samaritano y él tenía esta parte de ayudar a los demás. O sea, como que llevaba una vida muy por abajo del agua, que nadie creería que él pudiera llegar a hacer cosas tan atroces. Entonces él estuvo enjuiciado aproximadamente 13 meses, estuvo en la cárcel, pero al no haber más pruebas o al no haber algo que realmente comprobara que él había tenido estas relaciones sexuales, porque él incluso dijo que era algo consensuado, o sea, que era un acuerdo entre el jovencito y él, entonces él quedó en libertad, porque aparte en la cárcel tuvo una conducta intachable. Cuando sale de la cárcel, la esposa le pide el divorcio. Él tuvo 2 hijos con esta primera mujer y él le dijo: ok, perfecto, te doy el divorcio, pero yo ya no quiero saber de mis hijos, me olvido, me deslindo de todo. Se regresó a vivir a Illinois, donde pues él prácticamente nació, y ahí él creó una empresa que iba dedicada al entretenimiento. En este caso, como lo vemos acá en la imagen, de payaso, ¿no? Animador de fiestas, animador de eventos. Él se disfrazaba de un payaso para hacer el agrado de las fiestas de los niños y poder convivir con niños. Para esto, voy a retomar un poquito antes de llegar a este punto. Él, en una edad de 9 años, se ha contado, porque no está 100% confirmado, que él sufrió abuso sexual de parte de un amigo de la familia a los 9 años, más aparte también él tuvo un accidente en un columpio, se cayó y se golpeó fuertísimo la cabeza. Entonces puede ser que a partir de estos sucesos él tuvo un choque, un detonante, ¿no? Un abuso sexual, un golpe que lo llevó al hospital, coágulos en el cerebro. Entonces a lo mejor algo dentro de él cambió. Aún no lo justificamos, pero sí puede ser un motivo, un parteaguas del por qué él empezó a hacer lo que les voy a contar ahora sí en este momento. Él también formó parte de grupos políticos como los demócratas y él llegó incluso a ser conocido, no amigo, no mejor amigo, pero sí conocido, y llevarse con la primera dama del presidente en aquel momento. Entonces, ¿quién iba a poder sospechar de alguien que era buen vecino, que era buen samaritano, que estaba en la política, que se llevaba o tenía relación con la primera dama? Pues nadie. Él se volvió a casar. Sí, justo, yo también había visto, bueno, estuve como viendo la serie de Kelly Donset de Nickelodeon, en donde se decía que había como una relación que tenía un abusador de los que estuvieron con los niños actores y este personaje de los payasos, ¿no? Había cartas, había pinturas, entonces pues sí, ¿no? Se nota cómo influía mucho en el medio, ¿no? No solo político, sino también artístico y de producción. Pues de hecho, por ejemplo, ahorita que mencionas este caso de Nickelodeon, John, mejor conocido como Poe el payaso, ha sido la inspiración de muchos filmes de payasos justamente asesinos, ¿no? Que muy mal, porque se toman como referencias ejemplo, ¿no? O ejemplos que no debería de ser, pero bueno, en algún punto las películas han alcanzado muy buenos ratings y pues eso hace que la gente siga consumiendo este tipo de contenidos. Esta persona creó su empresa, como les había comentado, y él solicitaba personal para ayuda de la empresa. A su empresa entraban chavitos, bueno, no niños específicamente, gente entre 16, 17, 18, 19, 20 años a trabajar con él y le ayudaban en la parte de los eventos. Pero curiosamente, estos que entraban eran los mismos que iban desapareciendo. Entonces yo, por ejemplo, pongo mi anuncio de se busca empleado, llega alguien, me gusta, lo llevo a mi casa, lo violo, pero ya no lo dejo ir, sino ahí mismo lo mato. Y ahí mismo
en la misma casa, en la cochera, bajo el sótano, cavo y los entierro. Y es que también, bueno, a mí no entiendo cómo es que los vecinos no se llegaron a dar cuenta. Sí se llegaron a dar cuenta, no precisamente de que él los mataba, pero empezó a tener un olor a podrido. Todo lo que era la periferia de su casa olía a podrido. Entonces él, por ejemplo, decía que era a causa del drenaje, que el drenaje estaba tapado o de que había un nido de ratas y que eso pues estaban muertas y eso era lo que generaba esos malos olores y que él ya había solicitado ayuda a quien se encarga de hacer estos procesos de higiene o de limpieza, pero no iban y que él lo iba a resolver, ¿no? Entonces él al demostrarle a sus vecinos que lo iba a resolver, pues ya no dudaban de él. O sea, ¿quién iba a pensar que alguien así podía hacer eventos de este tipo, no? Él siguió trabajando por largos años y conforme iba entrando alguien a su chamba, pues se lo echaba, ¿no? O sea, lo violaba literal y lo enterraba y lo mataba. Se estima que John llevó alrededor de 30 muertos, de los cuales 24 aproximadamente estaban enterrados en su casa y 8 fueron encontrados en un río cercano a la zona. ¿Cómo es que la gente se enteró o llegaron a ver que él era el asesino? Una de sus últimas víctimas, que de hecho fue creo que el que sobrevivió, con una de 21 años, él fue abusado, pero logró escapar, fue a denunciar, llegan las autoridades nuevamente, no encontraban como tal una prueba como tal, pero se lo llevan y él en cárcel, no sé si como remordimiento o sino los cateos que hicieron en su casa empezaron a hacer hilos de cómo es posible de que haya tantos desaparecidos, pero no hay ni rastros porque ¿dónde buscamos? Entonces cuando van a hacer un cateo a su casa, escarban o ven, llevan caninos que huelen y vieron huesos, costillas, brazos en la cochera, en el sótano, y pues así fue como se adjudicó todo este asesinato a Pogo. ¿Cuántos años le dieron de cárcel? No tengo ahorita el dato exacto, pero lo que sí te puedo decir es que en 1988 él ya fue sentenciado a muerte en la cárcel. Él murió en 1944 y ¿cómo se llama? Él mismo en la cárcel declaró cómo los mató, declaró también, porque incluso lo llevaron a él al río para que señalara dónde estaban todos los cuerpos. Exactamente. ¿Y este hombre tenía como algún perfil de niños o era el que sea? No era como tal un perfil. Lo que se estima es que eran los que entraban a trabajar con él. Que curiosamente, bueno, supongo que en Chicago o en esta parte de Estados Unidos la mayoría de la gente es rubia, es blanquita. Entonces como que todos cubren ese perfil, ¿sí? En aquellos entonces se acostumbraba a usar el cabello tipo honguito, pues como el Chucky, literalmente. Entonces, pues güeritos, finitos, delgaditos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de personas que él mató. De hecho, no hubo afroamericanos, son muy comunes en esa zona. No hubo de otras nacionalidades, todos fueron de nacionalidad estadounidense. ¿Y de exactamente. Edades en un rango de entre 17 a 19 años. Bueno, pero entonces excepto el último, menores de edad, ¿no? es que justo o sea, en Estados Unidos hasta los 21 es ser menor de edad, pero siendo honestos, y no quiero sonar mal, ya es una edad en la que uno tiene una cierta madurez, ¿no? En la que yo, por ejemplo, yo sé, pero si lo analizas de otro lado, si yo entro a trabajar a un lugar y esa persona me está invitando a su casa y me está invitando un trago, si yo sé que soy menor de edad, como por qué aceptaría todo eso. O sea, como que desde ahí uno también podría empezarse a hacer cuestionamientos de que qué tal hicieran consensuados de cierto modo, o qué tal si esta persona les ofrecía algo a cambio de, y ellos a lo mejor por necesidad pues aceptaban. O sea, no sabemos, realmente ya la persona no existe, pero es
es fascinante de cierto modo tratar de entender ambos lados, ¿no? O sea, tanto a la víctima como al mercenario y ver por qué motivó hacia este tipo de casos. Entonces, pues, ese es el caso que les quería exponer. Espero que les haya gustado. Muchas Pero gracias. bien. Creo que es un caso muy interesante y pues obviamente, claro, fuera del contexto de nuestro país. Y me gustaría cerrar contigo, Edwin. Me gustaría escuchar qué es lo que tienes para contarnos. Pero Pues- antes de eso, vamos a un corte comercial. Regresamos después de este corte. Ahora sí vamos a escuchar a Edwin, quien nos trae. A Luis Alfredo Garavito. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Pues tal vez, ¿cómo le dicen? Pues se llama, bueno, le dicen la bestia. Lo que pasa aquí es de que yo diría que sería la cereza del pastel de todos los asesinos que hay, porque es considerado como el asesino serial más peligroso del mundo y principalmente de Latinoamérica. Tiene un modus operandi bastante particular y a pesar de que no es como Pogo, sí tuvo una similitud en cuanto a su infancia. Hay muy poca información sobre Garavito por lo mediático que fue en su época, pero sí sufrió abuso, no se dice de quién, y digamos que todo lo que se sabe de Garavito fue a través de las entrevistas que le hicieron después de su arresto. Él falleció por cáncer en su ojo, lo condenaron a 1800 años de prisión, y como tenía conectes en la policía, pues se redujo a 80 y por buen comportamiento a 20. O sea, si él hubiera fallecido en 2023 y si hubiera sobrevivido ya estaría fuera. Y yo les comento primero todo este contexto porque pues mató aproximadamente a 200 niños en un periodo desde 1992 hasta 1996. Mató, se dice que es más, porque 6 a muchos... años, ¿no? Prácticamente Ajá. un poquito. ¿Cómo le hizo para hacerlo tan rápido? Es que es lo que a muchos les llama la atención porque a pesar de que su modus operandi era muy... muy descarado, se le podría decir. Porque era tal cual, él nada más consiguió un lugar solitario, por lo general eran campos, y llevaba niños. Este asesino serial se caracterizaba porque se disfrazaba o era muy engañoso. Por ejemplo, él se podría decir que era un sacerdote, un indigente, alguien discapacitado, para llevarse a los niños. Y es que, digamos que en Colombia, aparte se hizo muy mediático, porque aparte de que los policías no hacían nada, porque estaban en ese tiempo como muchas guerrillas y muchos problemas internos que tenía el país, Sí, no, pasó por el muy tema desapercibido. El tema de las drogas, ¿no? Ajá, pasó muy desapercibido. Y incluso la misma gente veía que se llevaban los niños. Así como de, no, te voy a ir a comprar esto o cosas así. Y pues los asesinaba. Abusaba de ellos, los asesinaba. Pero algo curioso también de este asesino es de que, de hecho, él empezó desde los 80s. ¿Cómo se le podría decir? Él empezó en los 80s abusando sexualmente únicamente de niños aproximadamente de 6 a 16 años. Pero del 92 al 96 fue donde desarrolló un placer al torturar. La verdad, si entro en detalles, está bastante gráfico, así que para no generar morbo, los vamos a omitir. Ahí ustedes decían. Googleenlo, sí, investiguen, googleenlo. Pero sí, fue bastante impresionante, ¿no? Porque al final, cuando él lo capturaron, él decía que no era un violador. Y igual entró como, Alma decía de que, es que a mí yo era un emisario del diablo, ¿no? A mí me hablaba al oído y justificaba sus acciones. Incluso hay entrevistas en donde donde dice que para Dios es lo mismo robar 200 bicicletas que matar 200 niños. O sea, ya hay un perfil psicópata muy grave ya en él, porque algo que les llama la atención a los reporteros es de que cuando iban a hacerle la entrevista, era como dice mi compañero, era una persona súper amable, era la mejor persona del mundo, era considerado y todo, y por los mismos crímenes que cometió, él estaba aislado en la prisión en Colombia. Y pues sí, o sea, fue muy mediático en su época. Pero Ahí- perdóname, pero este asesino tenía como una infancia o algo que detonara que fuera así de... No, o sea, realmente, como dice mi compañero Pogo, ¿no? Sí sufrió abuso, pero también es entre que sí y que no, porque al final no se puede confirmar nada porque viene de su propia palabra.
O sea, él puede decir esto solamente por justificar sus actos, pero al final no podremos saber si realmente pasó. Sí, porque al final de cuentas observamos que tiene una distorsión de la realidad muy grande, ¿no? Sí. Como de que ya que te abre el diablo y esas cosas. Sí, no, y aparte no muestra ningún resentimiento. O sea, no. Pero también cuando falleció, bueno, yo llegué a ver imágenes de él y falleció de cáncer en el ojo y se le veía tan feo. O sea, De hecho, sí hay una comparación. De hecho, aquí está una de la foto. Aquí fue de cuando lo agarraron preso. Aquí es donde ya está en la cárcel, pero se ve más llenito. Y aquí ya fue antes de que le detectaran el cáncer. Iba a bajar otra foto en donde está totalmente delgado y ya con el ojo ya muy inflamado. Y al poco tiempo falleció. y también algo que mencionar es que cuando detuvieron, cuando le dieron la sentencia, se puso a llorar. O sea, era como de no, porque yo me arrepiento. Y es como de, o sea, ya te arrepentiste, pero pues ya las 200 almas ya no van a regresar. Sí, no, de hecho hay un sobreviviente que cuenta su experiencia que tuvo con Gravito y dice que minutos con él fue Horrible. solamente, sí, y la verdad fue simple suerte porque él lo hubiera matado, pero pues ese día dijo, pues no, te voy a dejar ir hasta que suenen las campanas. Y es que digamos que en ese lugar en donde estaban sonaban una campana en el pueblo. Y pues sí, o sea, lo que él tiene es el trauma de haber sido abusado y de estar tanto tiempo con Gravito. Increíble. Pues son casos que realmente uno se sorprende, pero que pasan. Y lo más triste es que entre Pogo y él, por ejemplo, tienen ese papel de llevar una doble personalidad que te haría desconfiar de ellos. Sí. Puede ser cualquiera, de hecho. Incluso, no digo que haya, ahorita, ojalá no, pero puede que en este pleno 2025 haya alguien así. No, de que los hay, ¿no? Los hay. O sea, nosotros nos enteramos de estos casos y los conocemos porque los atraparon, ¿no? Porque encontraron los cuerpos, porque todo eso, ¿no? Pero imagínense todos los asesinos seriales que no conocemos y que tal vez fueron igual o más horribles que los que ya conocemos, ¿no? Sí, no, de hecho a Gravito simplemente fue por descuido, porque o sea, ya de plano se confió tanto de la impunidad del país que ya hasta los cuerpos ya los veías así tirados en la calle, así ya amontonados. Se iba, los dejaba y se confió porque al final tantos años y era como de no procedía nada. Bueno, y también yo siento que ahí no pasaba nada porque en ese contexto era cuando estaban los falsos positivos, ¿no? Que tomaban a los mismos niños y los dejaban ahí tirados. Sí. Entonces se podrían confundir las víctimas de Gravito con los falsos positivos. Sí, no, y además él, puros niños de calle, ¿no? Y sabemos que para esta sociedad muchas veces esos niños de calle no cuentan. Sí, creo que el patrón es ese, ¿no? De que se aprovechan del contexto en el que se encuentran con personas de vulnerabilidad, de escasos recursos, como en este contexto de las guerrillas, o sea, no son personas que tienen suerte de alguna forma en sus acciones que les ayudan a seguir así cometiendo esas atrocidades, ¿no? Sí. Bueno, Pues muy bien, chicos. muchas gracias por compartir todo lo que nos trajeron el día de hoy. Sí. Espero volverlos a ver pronto y con más historias. Espero que a ustedes también les haya gustado. Por favor, regálenos un comentario, un like, ahí algo que quieran ustedes. Síganos en redes y muchas gracias. Muchas gracias, Alma, muchas gracias a todos. No se pierdan el próximo capítulo que hablaremos de posesiones demoníacas. Los esperamos. Gracias, hermano. Bye. Bye.